Desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones, el equipo en educación les da la bienvenida a esta nueva mesa de diálogo, donde nos encontramos con dos compañeras asesoras, la maestra Lisette García Bueno y la maestra Paulina Gerardo, ambas asesoras técnicas de educación especial. ¿Cómo se encuentran, profesoras? Excelente, profe. Muchas gracias. Hola, buen día, muy bien. Ok, muchas gracias, maestra. Y el tema que vamos a abordar ahora son los sectores vulnerables de cara al fin del ciclo escolar 2021-2022. Y es un tema que en el equipo en educación estuvimos dialogando y era lo que pues lo teníamos que hablar con todos estos cambios que ha habido en los diferentes ciclos escolares que hemos tenido, la pandemia, el estar trabajando presencial, distancia, híbrida. Viene un enfoque hacia aquellos sectores vulnerables. Pero la primera pregunta que nos hacemos cuando vemos esta palabra es, ¿qué son esos sectores vulnerables? Y qué mejor para explicarlas que dos grandes maestras de educación especial. Entonces yo quisiera, a mí me causa mucho esa intriga porque yo escucho sectores vulnerables, yo soy asesor técnico de escuelas multigrado y rápido me voy a la zona de marginación, pero una zona geográfica. ¿Qué abarca esos sectores vulnerables, maestra Paulina? Hola, muchas gracias. Bueno, como bien usted lo dice, de pronto escuchamos la palabra de vulnerables o población. Bueno, cuando escuchamos el término de vulnerables, de población vulnerables, pues de pronto agarramos movilizamos nuestros esquemas y se acomodan de tal manera que se relacionan con conceptos más comunes o con nuestra vida diaria, ¿no? Y podemos ubicarlos, como bien lo decía, con población marginada, con población en situación de pobreza, en situación de calle, y en fin, podemos asignarles diferentes categorías. Los sectores vulnerables en términos de la educación o en nuestro contexto educativo, pudiéramos estarnos refiriendo a todos aquellos alumnos que enfrentan una serie de dificultades a lo largo de su trayectoria escolar, por distintos motivos, por discapacidad, por una situación de salud, de pobreza, de desintegración familiar, por violencia, por diversas situaciones, ¿no? En este caso, desde nuestra rama de la educación especial nos centramos sobre todo en la discapacidad o en todas aquellos alumnos que de alguna forma enfrentan diversas barreras que por su condición en sus contextos o por las características de sus contextos les genera cierto grado de vulnerabilidad. Muchas gracias. Entonces, ahí pudiéramos incluir todo tipo de áreas de oportunidad, incluido las áreas socioemocionales, profesora Lisette. Así es, profe Jorge. Como dice la maestra Paulina, vamos a entender lo vulnerable como toda aquella población que por sus condiciones, pueden ser económicas, sociales, emocionales, como usted lo menciona, se encuentra en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues cuando lo enfocamos en el sistema educativo, pues de no alcanzar sus aprendizajes, de no culminar su trayecto formativo. Esta población puede ser también, como decía la maestra Paulina, por condiciones de discapacidad. Es decir, visualicemos todo lo que hay dentro de la diversidad que pone a una persona en riesgo, que puede ser sujeto de exclusión, que puede ser sujeto de segregación. Entonces, ahí estaríamos engarzando la parte de la vulnerabilidad. Ok, a lo largo de pues todo este tiempo que ha durado la pandemia, ya han sido pues algunos ciclos escolares, hemos trabajado de diferentes formas, se ha trabajado de forma presencial, se ha trabajado de forma a distancia, se ha trabajado de forma híbrida. Estos distintos cambios de modelos impactan a esos, vienen a impactar a esos sectores vulnerables. Claro que sí, mire, maestro Jorge, y para todos los que nos acompañan en este momento, claro que genera un gran impacto de muchas formas, ¿no? En el mes de marzo de 2019, México, como muchos países del mundo, pues todos fuimos vulnerables de alguna manera, ¿no? Al momento que se dio esta contingencia sanitaria, todo este caos, toda esta movilización que tuvimos en estos momentos con esta incertidumbre ante esta nueva situación que se enfrentaba en el mundo, todos fuimos vulnerados de alguna o de otra forma, ¿no? Hay población
que además de esta experiencia que tuvo ante la contingencia, pues se vio mucho más vulnerable, ¿no?, que el resto. ¿Por qué? Pues por muchas de las características que ya eran propias de esa persona o que estaban vinculadas directamente con su contexto, como algunos ejemplos de los que nos compartía la maestra Lisette, ¿no?, y de algunos también que mencionaba. Si estaba en situación de pobreza, imagínense experimentar esto de la pandemia. Si estaba en condición de discapacidad, imagínense todavía más enfrentar esta pandemia en situación de calle, en una situación de marginación, de violencia intrafamiliar, y regresar a casa y permanecer en casa con la violencia que probablemente vivías en casa, pues fuimos aún más vulnerados, todos. Sociedad en general, médicos, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad misma, ¿no? Al ver también que esta enfermedad era una enfermedad de tipo respiratorio, que fue poco a poco que la fuimos conociendo. Imagínense, sobre todo, y me voy a centrar un poquito más en las personas con discapacidad, esto venía a representar aún más riesgo de ser vulnerado. ¿Por qué? Porque la enfermedad, aunado a cierta condición o incluso cierta condición de salud, esto aumentaba un poco más su grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hacía un riesgo mayor en muchos sectores de la población. Además, importante destacar esta parte que la verdad me fue cayendo el 20 poco a poco con el paso de los meses. Una persona, centrándonos en una persona con discapacidad o un alumno con discapacidad, cuando experimenta esta condición, antes de la contingencia, en su vida diaria, había cierto grado de incertidumbre, ciertos miedos, temores al salir a la calle. Por ejemplo, una persona ciega, salir a la calle, poder ser arrollado por un carro, el ir caminando y tropezarte con una protección de un aire acondicionado, con un letrero mal instalado, con una falta de señalización, falta de apoyo en casa, eso genera temor. Una persona en silla de ruedas, de salir a la calle y no encontrar vías de acceso en las que se pueda desplazar. Una persona sorda, que a lo mejor tiene que hacer un trámite de gobierno, un trámite en el hospital, un trámite en el banco, y el temor de no tener una persona que le pueda apoyarse para ser interpretado y tener esa comunicación con la que le va a brindar el servicio, genera ciertos temores. Sumémosle a todos esos temores el salir y ser contagiado, o incluso el alumno que a lo mejor antes en la escuela tenía temor de ir a la escuela porque se burlaban de él, o tenía temor porque su maestra le llamaba mucho la atención porque no aprendía lo que debía de aprender. Y sumémosle a esos temores, el temor de esta enfermedad, de esta incertidumbre y de lo que generó toda la contingencia, ¿no? Por lo tanto, los desafíos que ellos habían venido enfrentando, pues se magnificaron. Se hicieron extraordinarios ante esta ausencia de interacción, ante este distanciamiento. Esos temores, esos retos, esos desafíos, esas dificultades, pues se fueron acrecentando, ¿no?, de alguna forma. Durante mucho tiempo estuvieron los alumnos, sobre todo, alejados de un espacio tan importante como es la escuela, el espacio, el centro escolar mismo, un espacio donde a través de la interacción, del juego, de la socialización, de la comunicación con sus compañeros, hacía que ellos se sintieran más cómodos y se facilitara el aprendizaje a través de esa interacción. Se corrió el riesgo, eso a mí me hizo mucho ruido, se corrió el riesgo de que nuestros alumnos, sobre todo aquellos alumnos con discapacidad, pudieran llegar a percibir de que este espacio ya no estaba, que no existía más, porque ya no existían a la escuela, ya no estaban viéndolo, no había ese traslado a un espacio físico, no tenían contacto con la persona que los recibía, con sus compañeros, con su maestro. Se corrió mucho ese riesgo, sobre todo me refiero a muchos alumnos que requieren de estos estímulos visuales, de ese contacto físico, de esa interacción, de esa comunicación constante. Y pues esto representó un gran reto. Esta situación representó un gran reto del cual lo observamos y fuimos partícipes, ¿verdad? Y vimos cómo se fueron implementando muchas estrategias y precisamente estos modelos o estas modalidades para poder dar respuesta a estos grandes retos, y empezó desde a nivel nacional, estatal, incluso municipal, y en lo concreto muchas escuelas implementaron estrategias
dándole seguimiento al Aprende en Casa a través de la TV, actividades con el uso de diversas plataformas, de diferentes medios, recursos tecnológicos, y poco a poco, por ejemplo, en nuestro estado se fueron instaurando los centros comunitarios de aprendizaje, estos pequeños acercamientos de trabajar en línea, a distancia, y de acercarse a lo presencial poco a poco, que sabemos pues que fue un poco seccionado o detenido temporalmente, que estamos tratando de recuperarlo poco a poco. Esto ha representado grandes esfuerzos para atender a toda la población. Imagínense el reto para poder darle seguimiento a un chico con discapacidad, a un chico que enfrenta diversas barreras para el aprendizaje, que de pronto tenía en la escuela y que a lo mejor al no estar interactuando en el centro escolar, pues a lo mejor ya no están ahorita, pero ahorita en esta virtualidad o en esta distancia o en este pequeño intento por regresar a lo presencial, enfrenta otro tipo de barreras que le puedan impedir avanzar en ese aprendizaje. Y en todo esto yo me di a la tarea hace días, reflexionando un poco para este tema, de indagar con algunos compañeros, con 35 compañeros en específico de educación especial en el estado de Sinaloa, en donde ellos me compartían algunas de sus experiencias, de cuál ha sido las realidades que ellos han vivido en relación al impacto que ha tenido del modelo híbrido o del modelo a distancia. Obviamente ellos manifestaban en su mayoría, 31 maestros de los 35, hablaban que el mayor impacto que se observó en beneficio de los alumnos y de la comunidad en general es el modelo híbrido. ¿Por qué? Porque ellos observaban que se generaba mayor motivación, había una mayor respuesta de los padres de familia, el tener un poco más de contacto con los alumnos en algunos pequeños momentos o en esas asistencias rotatorias que tenían los alumnos, pues eso les permitió visualizar mayores avances, ¿no? Mayor compromiso con los padres de familia, ya que en la modalidad a distancia sí había más casos de una baja o nula participación. Y precisamente en estos niveles de participación y de comunicación con las familias, ellos nos compartían que, por ejemplo, de los 35 maestros, el 42.9% nos hablaban de que con las familias se tuvo una comunicación intermitente y de baja participación. O sea, esto conforme iba en la dinámica de la contingencia, era como se iba manifestando la respuesta por parte de las familias. El 37.1% nos hablaba, fíjense bien, de una comunicación sostenida. Sin embargo, de una respuesta o participación casi nula. Es decir, el papá recibía mensajes, atendía llamadas, pero no había una respuesta. Y un 20.1% nos hablaba de que sí hubo muchos padres de familia que tenían esa comunicación y participación sostenida. Pero esto, refiriéndose a que la mayoría de estas familias eran las mismas familias con las que ya se venían teniendo dificultades desde antes de la pandemia. Solo en casos aislados variaba de que se integraban otras familias que perdieron comunicación. ¿Por qué? Por grandes razones, ¿no? Y la dificultad mayor que ellos observaban que se enfrentó en este proceso, en este periodo de pandemia o de contingencia, se le atribuyen a una que es un poco amplia, a la falta de apoyo en casa. Pero al hablar de falta de apoyo en casa no es por atribuirle una responsabilidad absoluta a la familia o de forma negativa a la familia, sino que esto se debía a la falta de herramientas digitales por parte de la familia, a la falta de recursos económicos, tecnológicos, a la situación de los ambientes, de los horarios de trabajo de los padres, la situación misma de la enfermedad, las pérdidas, los duelos y una parte muy, muy importante, la estabilidad emocional de las familias, que de pronto, ya para casi en los últimos meses, o sobre todo de cierre del ciclo escolar pasado, se empezaron a observar apatía, molestia, desinterés, poca motivación y respuesta a las actividades que la escuela pues se daba a la tarea de solicitar o de motivar para que salieran adelante, ¿no? Entonces, en términos generales, ellos observan, y es algo que también nosotros desde la asesoría lo podíamos identificar,
que no es darle como una culpabilidad o responsabilidad absoluta a la familia, sino que tiene sus causas, ¿no? Sus razones del por qué se dieron ese tipo de dificultades. Sin embargo, no dejaron de destacar los maestros, y nosotros mismos nos observamos con nuestros compañeros, es que hubo muchos logros y beneficios de toda esta dinámica que permitió identificar, por ejemplo, nuevos retos, hacer uso de nuevas tecnologías, conocer nuevas plataformas, irse adentrando en este manejo de cómo vincular el uso de la tecnología con la enseñanza y con los procesos mismos de aprendizaje de los alumnos, y sobre todo también de mantener una comunicación más constante entre los colectivos. Entonces, para cerrar en esta parte, esta población que aún, que ya venía siendo vulnerable por ciertas características, a través de esta experiencia con la pandemia tuvieron momentos de mayor vulnerabilidad. Entonces, el impacto de este modelo híbrido creo que generó mayores resultados o un impacto más significativo. Obviamente, todos tuvieron diferentes estrategias en este trabajo a distancia que permitieron sostener lo que estaba aprendido y despertar otras áreas de aprendizaje, como el uso de la tecnología y todo esto nuevo que yo creo que va a ser el gran reto va a ser al regresar a la escuela, a lo presencial, y cómo ahora vincularlo, lo que ya sabemos, lo que aprendimos, y poder aprovecharlo en esta nueva normalidad, como bien se dice, ¿no? Coincido completamente con usted, maestra. Si volvemos al mismo estilo que antes de irnos, antes de la pandemia, fue un fracaso totalmente. Tenemos que abrir, tenemos que aprovechar los aprendizajes, y me llamó la atención eso que mencionaba de cómo aquellos estudiantes que se encontraban en un sector vulnerable preferían el modelo híbrido por la accesibilidad que les daba de trabajar un tiempo en casa, otro tiempo con la familia.